¿Qué pasaría si una noche te vas a dormir en tu aldea y al despertar no queda absolutamente nadie? Casas intactas, fogatas aún encendidas, la comida servida en la mesa, pero ni un solo habitante a la vista. En el video de hoy te voy a contar la perturbadora historia de un pueblo que simplemente se desvaneció en una noche, dejando tras de sí un misterio que hasta hoy sigue sin explicación. Si te gustan las historias inquietantes y misteriosas como esta, te invito a suscribirte y a dejar en los comentarios qué crees que pudo haber pasado con toda esa gente. La historia empieza en una región aislada del norte del continente, a mediados del siglo pasado. Era una aldea pequeña, formada por apenas unas 20 familias dedicadas a la pesca y la caza. La rutina era sencilla: amanecían temprano, recogían redes en el río, algunos cazaban en el bosque cercano, y al caer la tarde todos regresaban a sus casas de madera. Nada parecía fuera de lo normal. Pero, lo extraño comenzó cuando un comerciante que pasaba cada mes a intercambiar víveres llegó y no encontró a nadie en la entrada del pueblo. Así que pensó que quizá todos estaban reunidos en la iglesia, pero el edificio estaba vacío. Así que decidió caminar hasta las casas, pero lo que vio lo dejó helado. Las puertas estaban abiertas, las lámparas aún encendidas, y sobre las mesas había platos con comida recién servida, como si hubieran sido interrumpidos a mitad de la cena. La ropa colgaba en los tendederos, los animales seguían amarrados en los corrales, y no había señales de huida. Era como si los habitantes hubieran salido todos al mismo tiempo, sin llevarse nada. En una de las casas, encontró un detalle aún más inquietante: un vaso de agua tibia, como si alguien lo hubiera dejado segundos antes. El comerciante empezó a sentir que lo observaban, pero al dar la vuelta en la calle principal, no encontró a nadie. Así que decidió revisar una por una las viviendas, pero cada casa repetía la misma escena, todo en su sitio, excepto la gente. Lo más perturbador fue en la última vivienda. La puerta estaba cerrada por dentro. El hombre empujó hasta forzar la entrada y halló un fuego encendido en la chimenea, ardiendo aún con fuerza. Al lado, una muñeca de trapo descansaba sobre una silla infantil. Nadie respondió a sus llamados. Lo que el comerciante no sabía era que no era el único en darse cuenta de esta desaparición masiva. En las semanas siguientes, investigadores llegarían al lugar, y lo que descubrirían aumentaría aún más el misterio. Días después de la denuncia del comerciante, un pequeño grupo de autoridades llegó al lugar. Querían confirmar lo que parecía imposible: la desaparición total de un pueblo entero. Al principio lo trataron como un abandono colectivo, una posible migración forzada. Pero conforme avanzaban las horas, esa teoría se fue desmoronando. Los investigadores recorrieron cada rincón. Encontraron redes de pesca todavía mojadas, canoas atadas en la orilla del río y huellas frescas en la tierra húmeda, como si los habitantes hubieran estado allí apenas la noche anterior. Así que comenzaron a tomar notas, a documentar cada detalle. Pero pronto notaron algo que les resultó imposible ignorar. En varias casas, los relojes de pared estaban detenidos a la misma hora, las 2:43 de la madrugada. Ninguno se había roto ni mostrado señales de manipulación, simplemente habían dejado de funcionar al mismo instante. Así que empezaron a preguntarse si esa había sido la hora en que todo ocurrió. El bosque cercano fue explorado en busca de rastros de huida. Encontraron pisadas humanas que avanzaban hacia la espesura, pero lo extraño fue que las huellas se detenían de golpe a unos 100 metros, como si las personas hubieran desaparecido en el aire. No había continuación, ni señales de lucha, ni restos que pudieran indicar un ataque animal. Solo tierra removida y silencio. Los perros traídos para la búsqueda reaccionaron de forma alarmante. Apenas se acercaban a la zona de las huellas, se negaban a avanzar, gruñían mirando a la nada y retrocedían con el lomo erizado. Uno de ellos incluso se soltó de su correa y huyó hacia la carretera, como si algo invisible lo hubiera aterrado. Pero lo más inquietante estaba dentro de la iglesia del pueblo. Allí, sobre los bancos de madera, hallaron marcas profundas, como si alguien hubiera arañado la superficie con desesperación. En el altar, un libro abierto mostraba una página en blanco, aunque según los registros, era un misal antiguo que debía contener himnos. Así que revisaron hoja por hoja, pero todas estaban completamente vacías, salvo la última, donde alguien había escrito una sola palabra: esperen.
El hallazgo se convirtió en el núcleo de la investigación. ¿Esperar a qué o a quién? Nadie pudo responderlo. Lo único claro era que la desaparición no había sido planeada, porque todo lo necesario para sobrevivir seguía intacto: armas, provisiones, ropa de abrigo. La vida cotidiana había sido interrumpida en un instante. Conforme las indagaciones avanzaban, algunos de los presentes empezaron a sentirse observados. Uno de los guardias juró haber visto una silueta entre las casas, una figura humana que se desvaneció apenas intentó acercarse. Otro aseguró escuchar voces provenientes del bosque, murmullos apagados como si fueran conversaciones a la distancia, pero cuando todos guardaban silencio, no había nada más que el crujido de las ramas. La tensión creció tanto que varios miembros del equipo solicitaron retirarse antes de concluir la inspección. Nadie quería pasar la noche allí. Sin embargo, una tormenta repentina los obligó a quedarse hasta el amanecer. Esa fue la primera vez que registraron sonidos inexplicables durante la madrugada: golpes secos en las paredes de las casas vacías, pasos en las calles desiertas y el repiqueteo de campanas. A pesar de que la iglesia nunca tuvo campanario. Al salir, lo hicieron con una sensación unánime: algo en ese lugar seguía presente, aunque sus habitantes no estuvieran. Con el paso de los días, el caso comenzó a perder atención en la prensa local. Los investigadores redactaron un informe ambiguo: desaparición colectiva sin explicación aparente. Pero entre las notas no oficiales aparecieron detalles que nunca se publicaron. Uno de los exploradores, antes de abandonar la zona, se llevó un cuaderno hallado bajo el piso de una de las casas. El cuaderno estaba dañado por la humedad, pero varias páginas podían leerse. Los escritos parecían de un adolescente y hablaban de noches sin sueño, de un canto que se escuchaba desde el bosque, como voces llamando por su nombre. Así que anotaba que la familia comenzaba a rezar más de lo habitual, pero una frase se repetía en distintas partes del diario: ya vienen por nosotros. La última página estaba garabateada con una rapidez desesperada. No formaba frases completas, solo la misma palabra escrita una y otra vez: despierten. Cuando el equipo trató de analizar este hallazgo, notaron que el diario desapareció misteriosamente de los archivos. Nadie reconoció haberlo retirado, y en los registros oficiales ni siquiera aparece que existiera. Un rumor paralelo asegura que semanas después, un grupo de curiosos viajó hasta el pueblo. Querían comprobar si realmente estaba abandonado. Pero nunca volvieron. Sus vehículos fueron encontrados estacionados al borde de la carretera, con las llaves aún puestas, como si hubieran bajado apenas unos minutos. Ninguno de ellos fue localizado. Así que el lugar fue declarado inaccesible. Los mapas dejaron de marcar su nombre, y en varias cartografías modernas ni siquiera aparece la aldea. Es como si oficialmente nunca hubiera existido. Pero algunos testigos aseguran que en noches muy frías, desde la distancia, todavía se ven luces encendiéndose dentro de las casas vacías. Los pocos que se han atrevido a acercarse dicen haber escuchado pasos detrás de ellos y voces susurrando en lenguas que no reconocen. Lo más aterrador es que varios coinciden en el mismo detalle: cuando miraron por las ventanas, no vieron personas, sino sombras sentadas a la mesa, inmóviles, como esperando que alguien regresara. Hasta hoy, no existe explicación. Los documentos que sobreviven se contradicen, y todo aquel que intenta investigar más a fondo termina retirándose sin respuestas. Nadie sabe qué ocurrió realmente en esa madrugada, ni qué destino corrieron las familias. Lo único seguro es esto: una comunidad entera se desvaneció sin dejar rastro, y la vida cotidiana quedó congelada en el tiempo. Algunos piensan que fueron abducidos, otros hablan de rituales, pero lo cierto es que, cuando se menciona este caso en voz baja, siempre aparece la misma advertencia. Quien pronuncia el nombre del pueblo, no tarda mucho en soñar con él.